Amén. Amén. Amén quiere decir que sea así, que sea lo que Dios haga en medio de nosotros. Cuando decimos amén a que Dios nos hable, es el deseo más precioso en este momento al abrir la palabra de Dios. Por eso les invito a abrir las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver en esta tarde 5 versículos. Capítulo 3, versículos 13 hacia el 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que el Señor bendiga su palabra. Hay 6 frases que nos orientan acerca de lo que estaba pasando, lo que ellos estaban viviendo, estos hermanos, en el primer siglo de la era cristiana, de nuestra era. Y si quieren observar esas 6 frases, en el versículo 13, dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Esas 2 palabritas, hacer daño. Hacer daño. Luego dice otra frase: padecéis por causa de la justicia. Daño, padecimiento. Luego dice: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, que son 2 emociones muy fuertes, muy negativas. Luego dice que ellos murmuran de vosotros, ¿como de qué? Malhechores, personas malas, murmuran acerca de los cristianos. Luego dice los que calumnian, esa palabra calumnian, muy fuerte también, es inventar algo y promover una reputación falsa. Uno de los adjetivos del diablo es el calumniador. Una actividad muy demoníaca sobre la iglesia. Y luego dice: padezcáis haciendo el bien. Padecimientos, nuevamente. Ante esta realidad, que es muy amenazante, lo lógico sería que Pedro les escriba y les diga que se retiren, que viajen, que se trasladen a un lugar más seguro. Pero el asunto es que la amenaza era global. Era en el mundo entonces conocido. El Imperio Romano había comenzado una persecución hacia la iglesia. Entonces, al ser declarados los cristianos enemigos de Roma, no importa a dónde huyan, allí les iba a alcanzar estas cosas. El doctor Carson dice algo interesante, leo la cita, dice: Pedro ve que los cristianos están en peligro de persecución y que no están preparados para ello. Y ese es el propósito de la carta de Pedro. Observa que ya desde la capital del imperio ha comenzado una persecución, una actitud muy antagónica hacia los cristianos. Ya hemos hablado
de qué se trataba la calumnia. Los cristianos fueron acusados de incendiar Roma y Nerón trasladó esa culpa que le correspondía a él, porque los historiadores sospechan que él fue quien inició el fuego, trasladó la culpa a los cristianos y ahí comenzó la persecución en todo el imperio. Pero Pedro entiende que la iglesia no estaba preparada para algo así. Y este es un asunto que la carta enfatiza mucho. Aún en capítulo 4 va a seguir hablando con gran intensidad acerca de cómo debemos comportarnos si nos sucediera algo así a nosotros. Lo interesante es que lo que Dios les dice a ellos a través de esta carta apostólica, y a nosotros, si tuviésemos que pasar por una misma persecución, siempre les he dicho que hay pasajes en la Biblia que uno los ve como en blanco y negro, ¿no? Porque uno piensa, ¿qué tiene que ver esta porción bíblica conmigo? Pero si sufriéramos acá en la Argentina una persecución así, estos pasajes serían de gran ayuda, porque es un mapa de cómo debemos conducirnos si viene una hostilidad contra la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo. Entonces, lo que Pedro está diciendo, en vez de retírense y huyan por sus propias vidas, Dios a través de Pedro dice que testifiquen de Cristo, que hablen de Cristo, que no se callen, que evangelicen, tal como lo escuchamos, así como lo escuchamos. Ante estos peligros que hemos leído, 6 cosas que enfatizan amenaza de muerte, Pedro, no obstante, dice que evangelicemos, así como lo escuchamos. Nosotros nos preguntaríamos, al leer esta carta por primera vez, como ellos la leyeron, ¿estamos leyendo bien? ¿Estamos interpretando bien lo que Pedro nos dice? Bueno, en realidad la lectura de la Biblia no es algo místico, es un texto que tiene un fluido de pensamiento, y si uno lee esta carta de una forma normal, natural, la conclusión es esa. Pedro dice que a pesar de todo el peligro, los cristianos deben evangelizar, aunque eso es amenazante, es un gran riesgo. Por lo tanto, el título de este sermón, hermanos, es el evangelismo más difícil. Tiemblo, cuando estudiaba este pasaje, tiemblo porque uno a veces habla de cosas que luego Dios te hace vivir, no lo sé, que Dios nos fortalezca. Alguien puede pensar, bueno, en nuestro país no hay este tipo de persecución contra el Evangelio, pero siempre hay una persecución. En un sentido, cuando alguien vive a Cristo, Pablo dijo que vamos a padecer persecución. Inclusive ayer hablaba con una persona muy nueva en la fe que nos comentaba que ya en su trabajo está sufriendo un nivel de persecución o de hostilidad y de bullying, sería la palabra moderna. Bueno, Pedro escribe cómo debemos hacer evangelismo aún bajo este contexto o esta atmósfera de persecución. Y debemos recordar que Pedro no es un teórico, porque Pedro vivió lo que está escribiendo. Pedro, desde que conoció a Cristo y se asoció al Salvador, comenzó a sufrir. Comenzó a sufrir la persecución, en primer lugar, por sus propios paisanos. Los judíos fueron los primeros perseguidores de la iglesia, y luego fueron los romanos. Y en el presente, los romanos estaban persiguiendo a la iglesia. Veamos entonces las 3 directivas que encontramos en el pasaje acerca de los cristianos en este contexto tan arriesgado a hablar de su fe. No obstante, lo deben hacer igual, y hay 3 directivas. En primer lugar, no temas al hombre. Versículo 13. ¿Y quién es aquel
que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Nuestro pasaje de esta noche comienza con una pregunta y tiene una respuesta, porque es una pregunta retórica. Lo lógico es: nadie va a lastimar a alguien que está procurando el bien. El tema aquí, que esta palabra seguir el bien, no es simplemente alguien que sigue un curso normal en la vida y si hay alguna oportunidad de hacer el bien, lo hace. No es el significado de la palabra. La palabra aquí, seguir el bien, es una persona apasionada, es una persona que está sumamente comprometida. Diríamos así, es una persona fanática del bien. Es una persona obsesiva en hacer el bien. Y debemos preguntarnos, yo no sé si les ha pasado de involucrarse en vidas o en situaciones sabiendo que lo más probable es que suframos decepción o algún nivel de decepción emocional o aún alguna hostilidad física. No obstante, la Biblia dice que debemos hacerlo. Debemos involucrarnos en el bien. Y no hay nada peor que decir: no vale la pena. ¿Para qué involucrarme en esto? Es mucho riesgo. Y este es el contexto. El contexto es que la iglesia se estaba retrayendo acerca de su fe porque el ambiente era hostil. Pero aquí debemos recordar las palabras de 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es algo impresionante. Nunca es en vano involucrarnos en el bien. Nunca en el ministerio es así. No debemos llegar a la condición anímica de decir: no, yo ya estoy cansado de hacer el bien, no me conviene hacer el bien. Porque nunca es en vano servir a Dios. Aunque se sufra por hacerlo, debemos ser seguidores del bien. Pero hay que prepararse para tener esta visión o esta perspectiva, porque esto no es natural en nosotros. No es natural pensar así. La idea sería no seguir el bien porque el gozo va a surgir de lo que yo hago. La idea es: voy a hacerlo porque mi gozo viene para quien yo lo hago. Porque si yo quiero encontrar satisfacción en lo que hago y eso que hago de alguna forma no sale como yo quiero que salga, o la persona a la cual yo estoy amando me devuelve a mi amor mal, yo voy a estar gravemente en problemas, voy a quedar herido. Pero si yo sigo el bien, no para encontrar satisfacción en el hecho en sí mismo, sino para quien yo lo hago, que es para mi Dios, entonces yo puedo sobrevivir al ministerio. Si el ministerio simplemente es servir en lo que a mí me agrada y en lo que trae satisfacción, entonces voy a tener un problema, porque ese cristianismo es muy idealista. Porque el cristianismo es vivir a Cristo aún en las circunstancias en que estaban estos hermanos. No importa los resultados, estamos sirviendo a Dios. Y el Dios a quien servimos es soberano y no importa cómo nos afectará la forma en la cual tenemos que sufrir. ¿Quién nos decepciona? Recuerden que el Señor, dentro de sus discípulos, tenía un Judas, pero él nunca perdió el gozo porque uno de sus discípulos le traicionó, porque él servía a su Padre, más allá de las decepciones con las personas. Pero es muy normal encontrar personas heridas en las iglesias porque alguien dijo algo, porque alguien le hizo algo. Pero eso es una mirada muy, muy parcial de lo que es la vida espiritual, la vida cristiana.
La vida cristiana es vivir ¿a quién? A Cristo. Es vivir a Cristo. Entonces, versículo 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Si un creyente le toca sufrir por causa de la justicia, y aquí la palabra justicia significa servir a Dios, el evangelio, evangelizar, involucrarse en la obra de Dios. Si a alguien le toca sufrir por seguir el bien de esta forma, comprometidamente, dice este texto que es un hombre o una mujer bienaventurado. Es muy llamativo que Pedro use este término porque parecería ser totalmente contradictorio. Alguien que está sufriendo, dice Dios que si está sufriendo por causa del bien, de seguir el bien, de la justicia, es bienaventurado, y esa palabra significa feliz. Y se usaba en el lenguaje griego de esos días para la felicidad de los dioses. La felicidad de los dioses o la felicidad de alguien que había sido muy bendecido. Y dice, si estás sufriendo por causa de seguir el bien, por seguir la justicia, eso es ser bienaventurado. Recordar esto nos va a ayudar un montón. Nos va a ayudar a entender a quién estoy sirviendo y para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, permítanme explicarlo de esta forma. Vamos a suponer que alguien va a una fiesta empresarial, hay mucha gente allí y se hace un sorteo de un auto 0 kilómetros. Y ese auto te toca a vos. Y te preguntas, pero tanta gente, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, esa es la idea. La idea es que si te toca a vos, si de repente te encontrás en una prueba así que por seguir el bien, por practicar la justicia, por servir a Dios, te encontrás sufriendo, tu mente bíblica debe activarse y decir, wow, yo soy un afortunado, porque Dios me está permitiendo sufrir a mí, como ese hombre que escucha su nombre a la hora de el sorteo. Usted ha sido beneficiado con un auto. Esa sensación de decir, uy, justo a mí. Bueno, esa es la idea. Dice Dios, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es decir, afortunado. Ahora, Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar porque eso no es natural. Porque lo natural es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Más que verlo como una bendición, lo vemos como una bala perdida, ¿no? Y me dio en la pierna, pero había tanto lugar para que la bala circule y justo en mi pierna. ¿Por qué a mí? Bueno, esa es la forma incorrecta de pensar. Pedro está preparándolos para sufrir. Dice, si sufren por causa de Cristo, de la justicia, de seguir el bien, son bienaventurados. Oh Señora, ayúdame a formatear mi mente para pensar bíblicamente. Porque si yo no pienso bíblicamente y tengo que pasar por una situación así, yo no voy a actuar correctamente. Creo que Pedro está aplicando directamente el sermón del monte, cuando Jesús, ante una multitud, en Mateo 5, comenzó a decir, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y en el versículo 10 de Mateo 5, versículo 10, de Mateo 5 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pienso que Pedro tenía en mente cuando escribía este pasaje. Y Jesús dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, la realidad es que no todos van a experimentar persecución. Quizás la mayoría de nosotros vamos a pasar por esta vida sin sufrir nunca a causa de la fe.
Probablemente, no lo sé. Pero aquí cabe la posibilidad. Y la historia nos dice que así fue. Así fue. La persecución fue de menor a mayor y Roma persiguió a los cristianos hasta la muerte. Los quemaba en las hogueras, se los comían los leones en el Coliseo, llegando a una intensidad mayor en los días de Juan, cuando escribió el Apocalipsis. Bueno, aquí viene la primera, podemos decir, directiva para lograr ser fieles a Dios, aún con una atmósfera así peligrosa. Dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo que está pidiéndonos Dios aquí es algo que no es normal, no es natural. Esto no puede venir de nosotros mismos. Esto tiene que venir de Dios. Y el apóstol Pedro está usando una cita del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, capítulo 8. Una cita, le está dando un giro especial, pero es la cita de Isaías 8:12. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. Y observen lo que dice Isaías, ni tengáis miedo. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ante una amenaza así, ¿qué es lo que debemos hacer? No temer al hombre. Lo primero que debemos hacer si nos toca sufrir por el bien, por el evangelio, es no temas al hombre. ¿A quién entonces? A Dios. A Dios. Porque ante una situación así, yo no puedo agradar a todos. Hay que resolver si voy a ser fiel a Dios o voy a ceder a la presión de grupo, podemos decir, en términos modernos. Si voy a acomodarme para pasar bien, sin sufrir, voy a negar mi fe o voy a ser fiel a Dios y voy a sufrir las consecuencias. Dice el texto, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Miedo a Dios? Sí. Miedo a Dios, temor de Dios. Parece algo sencillo, pero hay una sola manera de lograr obedecer este pasaje. Y es conocer bien a Dios. Y es conocer bien al hombre. Si alguien no conoce bien a Dios y conoce bien al hombre, indudablemente va a temerle al hombre. Porque el hombre es sumamente malvado y peligroso. Solo cuando conozco profundamente a Dios, el hombre va a tomar la dimensión que le corresponde. Voy a citar Jeremías 10, versículos 6 y 7. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Observaron bien, ¿no? ¿Quién no te temerá? A ti es debido el temor. Un concepto grande de Dios hará que los hombres se vean pequeños. Pero si tienes un concepto pequeño de Dios, eso hará que los hombres se vean enormes y que le tengas tanto respeto al hombre que sería un respeto pecaminoso, de querer agradar al hombre, de no molestar al hombre y de tenerle miedo al hombre, más que a Dios. Me llama la atención cómo Pedro dice en capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos. Dice, temed a Dios, honrad al rey. Todas palabras diferentes, ¿se dieron cuenta, no? Bueno,
la última es igual. Pero escuchen esto: honrad, amad, honrad. Pero ¿a quién solamente hay que temer? A Dios. Es un mandato que se repite en toda la Biblia: no temer, no temer. El problema es que nosotros somos temerosos. Somos temerosos. Somos así. Solo a Dios hay que temer. Y saben, hay dos grandes temas en la Biblia que se oponen: temor al hombre y temor a Dios. Las dos cosas están en nuestra experiencia. La Biblia habla de las dos, pero hay una que debe regir nuestras vidas: el temor a Dios. Hebreos 13:6 dice así: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios es mi ayudador, yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Hay personas que enfrentan situaciones legales con mucha confianza porque tienen un amigo abogado o porque tienen un amigo político. Nosotros decimos: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para actuar de acuerdo a este texto, uno debe conocer a Dios. Y en la práctica, si uno es un verdadero creyente, Dios se va a revelar en diferentes situaciones de una forma comprobable que Él está. Y nuestra fe va a aumentar porque en la práctica yo estoy viendo a Dios obrar. Y mi fe va creciendo porque Dios me va confirmando que Él es mi ayudador, que Él no quebranta sus promesas, que Dios siempre está. En muchas oportunidades Dios se manifiesta de formas normales y naturales y simples. Y a veces hace cosas extraordinarias. Pero Dios es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Recomiendo leer el libro o los artículos que están en internet de forma gratuita. El libro de Edward Welch, un consejero. Y ese libro se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y plantea la teología del temor al hombre. Maravilloso libro. En los problemas que nos metemos cuando nuestro temor del hombre es más grande que el temor a Dios. Hay un temor normal que es humano y natural. Todos somos temerosos, pero hay un temor pecaminoso. Y ese es el tema aquí. Aquí Pedro habla del temor pecaminoso. Es el temor que pierde de vista a Dios. Dios desaparece y solo veo al hombre. Y saben, Pedro está hablando también desde su propia experiencia, porque Pedro luchó con esa tentación. Ustedes, si conocen la historia, la vida de Pedro, por temor al hombre, Pedro negó a Cristo varias veces. Y Pedro fue anticipado por el Señor en eso. El Señor le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y por qué le negó Pedro al Señor? Por temor al hombre. Bueno, los años pasaron y Pedro, que es el escritor de esta carta, ya siendo un apóstol, un hombre de fe maduro, recayó en este pecado. Porque Pablo, en Gálatas 2, dice claramente que Pedro pecó y Pablo, que también era un apóstol, tuvo que confrontarlo. Pecó, dice Gálatas 2:12, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tuvo una actitud hipócrita por miedo a los judíos de Jerusalén. Primero, cuando los judíos de Jerusalén no estaban, Pedro era uno más entre los paganos convertidos a Cristo, comía con ellos, comía lo que un judío no comería, estaba con ellos, me imagino. Pero cuando llegaron los ortodoxos,
de la capital, de Jerusalén, supuestamente cristianos, pero judíos, él comenzó a alejarse de los gentiles y Pedro dijo un momento, y lo confrontó delante de todos porque el pecado de Pedro era público. ¿Y por qué Pedro actuó así? Dice Gálatas 2:12, por miedo al hombre. Entonces, si a Pedro le pasó, a nosotros también. Luchamos con esto. Yo quiero que vean en acción el temor de Dios en la vida del Mesías. En Juan 19:9 dice que Pilato entró al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Escuchen lo que Jesús le dice. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Saben? Jesús no temía a Pilato. Y les digo algo, si leen la historia de Pilato, era un hombre para temerle, era un loco, desquiciado. No le temblaba el pulso de matar a quien sea. Pero ahí estaba el hombre más poderoso de todo ese territorio, Pilato. Pero había alguien que era mayor que Pilato, y mayor que el César, y mayor que todos. Y él lo confronta y le dice, ¿sabes quién soy yo? La autoridad que yo tengo aquí. Y es verdad, Pilato era el capo de todo ese sector. Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada arriba. Bueno, Pilato, que supuestamente era el hombre poderoso, luego estaba temblando de miedo porque quería a toda costa soltar a Jesús. Cuando vio que no podía políticamente soltar a Jesús sin sufrir grandes consecuencias, por temor al hombre justamente, que fue lo que ganó en el corazón de Pilato, se lavó las manos pensando que con eso era libre de culpa. Jesús le dijo, el que a ti me entregó mayor pecado tiene. ¿Qué significa? Vos tenés pecado, pero el que me entregó tiene más. Aún los enemigos del Señor reconocían que Jesús no le tenía miedo al hombre. En Mateo 22:16, un poco lisonjeándolo a Jesús, dice, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Este término sería para nuestro contexto un fiel seguidor del bien, lo que Pedro está diciendo. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y luego dicen, y que no te cuidas de nadie. Los mismos enemigos de Jesús dicen, vemos, te observamos, no le tienes miedo a nadie. Dices la verdad y nada te importa lo que sucede. Así era el Señor. Pablo menciona esta virtud en 1 Tesalonicenses 2:4. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pedro está llevando a estas personas a este grado de madurez, de decir, yo quiero resolver en mi vida, agradar a Dios y pagar las consecuencias de ser un creyente fiel a Dios. En términos modernos, un cristiano radical. Es un término que es moderno, pero es para hacer una diferencia con un cristianismo light, que no tiene ningún compromiso ni con Cristo ni con las Escrituras. Entonces, el secreto del fracaso es querer agradar a los hombres, por temor a los hombres. Y hay que resolver en el corazón, agradar a Dios, temer a Dios y no temer al hombre. Es una actitud que debemos desarrollar y vamos a luchar constantemente con esta tentación. Resumiendo este primer punto es, entonces, debemos ser creyentes, apasionados en seguir el bien, sin temer al hombre.
Pero luego Pedro continúa citando a Isaías, versículo 15, 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto es la segunda directiva, santifica al Señor en tu corazón. Que el Señor ocupe en tu corazón un lugar de preeminencia, un lugar que no puede ocupar ningún hombre. Tu lealtad debe ser tan suprema con Cristo que cuando haya que elegir entre ser fiel a Cristo y ser temeroso del hombre, yo decido ser fiel a Cristo. Es un mandato, es todo lo contrario de temer al hombre. La idea es exaltar, reverenciar a Cristo en el corazón, separarlo de todas las demás relaciones, vínculos, afectos. Cristo debe ocupar el primer lugar en mis relaciones y en mis afectos. Eso es lo que significa santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En el sentido bíblico podemos decir, aquello a lo que le tememos revela en dónde está nuestra lealtad. Si vivís temiendo de perder tu trabajo ocupa un lugar pecaminoso en tu corazón. Si vivís temiendo de no ofender a alguien que está sobre vos, y eso te hace ser tan prudente que callás la verdad o te implicás en algún grado de complicidad de cosas malas por temor al hombre, eso revela tu lealtad. Cuando mis ojos se elevan hacia Dios, sin temor a los hombres, lo único que estoy haciendo es actuando como un cristiano. No soy un héroe de la fe. Simplemente es lo que Dios espera de sus hijos. Esta frase, santificad al Señor en vuestros corazones, básicamente lo que significa es vivir el señorío de Cristo. Si Cristo es el Señor, mi lealtad y mi temor es hacia Él, en primer lugar. Cuando en el juicio a Martín Lutero, la curia romana le pidió que se retracte de todo lo que estaba enseñando, de lo que había escrito, él osadamente se paró frente a sus verdugos o sus jueces y él dijo, estaba equivocado, lo admito. Muy preciso, casi como generando alguna esperanza en su auditorio de que se iba a retractar. Dice, estaba equivocado, lo admito, cuando dije que las indulgencias eran un engaño piadoso a los fieles, casi como respirando que se estaba retractando, arrepintiendo Lutero. Dice, me retracto y digo, las indulgencias son los fraudes más engañosos e impostores cometidos por los pontífices más bribones, por medio de los cuales engañan las almas y destruyen los bienes de los fieles. Lutero, fuego en su corazón por la verdad, por seguir el bien. 3:15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Casi como una mezcla de soldado y de teólogo. Volviendo al ejemplo de Lutero, cuando él entendió que no iba a poder defender su posición, simplemente ellos querían que se retracte o no. No tenía ninguna posibilidad de defender el Evangelio que él había descubierto en las Escrituras. Entonces sus acusadores lo citaban a ese juicio solamente para que se humille y se retracte. Cuando lo confrontaron, lo arrinconaron, solo tienes que decir, ¿te retractas o no? Él sabiamente pidió unas horas para pensarlo. Eso me imagino que generó también en su tribunal algún grado de esperanza de que este hombre que se había convertido en enemigo de la iglesia romana ahora se retracte y vuelva a encauzarse. Cuando llegó el 18 de abril de 1521, él se presentó ante el tribunal romano y él respondió.
las famosas frases de Lutero. Dice: mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Dios me ayude. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Y dice los historiadores, que eran los que tomaban nota porque era un juicio, que él estaba hablando en latín y cambió y habló en alemán y dijo: no puedo más, haced de mí lo que decíais, que Dios me ayude, amén. Parecía el fin de Martín Lutero y luego Dios le preservó la vida. Pero Lutero, si bien no tuvo la oportunidad de defender el Evangelio, porque no se la dieron, él estaba preparado, afilado. Había fuego en su corazón por presentar la verdad del Evangelio. Y hay películas que son muy elocuentes y muestran un hombre que quiere hablar, quiere explicar, casi con la esperanza de que esas personas que estaban en el poder podrían llegar a interesarle la verdad. Ellos no estaban interesados en la verdad, estaban interesados en mantener el poder. Pero no era así la vida de Martín Lutero. Él había descubierto la verdad. Y esa verdad había transformado su vida. Y la idea es que cuando una verdad transforma tu vida, y esa verdad es una persona, y tu afecto y tu lealtad es para con esa persona que es nada más ni nada menos que el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios. Tu lealtad hacia Cristo hace que en tu corazón lo santifiques. Y que Cristo sea el número uno en tu vida. Y puedas proceder con esta firmeza, con la ayuda de Dios. Porque fue lo que Martín Lutero invocó: Dios me ayude. Él no era un hombre, un bravucón, un machazo que se presentaba ahí. No, era un hombre sumamente débil. Estaba frente a sus acusadores y sus verdugos. ¿Quién no temería por su vida? Él tenía temor. Pero ahí en su corazón había un fuego que produjo una actitud que le tuvo más temor a Dios que a sus acusadores. ¿Se dan cuenta lo que está planteando Pedro aquí? Es lo que Pedro está presentando: tener un gran concepto de Dios y un concepto correcto del hombre. ¿El hombre me puede hacer daño? Obviamente que sí. Pero Jesús dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo y nada más. Y nada más. Y agregó: ténganle miedo a aquel que puede quitar tu vida y enviar tu alma al infierno. Y no está hablando del diablo, está hablando de Dios. A Dios temed. Al rey, honrarlo. A los hermanos, ámenlos. Pero a Dios temed. Lutero estaba preparado, pero no pudo defender el Evangelio. Y observen algo, y voy concluyendo. Observen que el temor de Dios no implica que tengo licencia para ser un maleducado, un irrespetuoso con los hombres. Porque dice: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y la idea de mansedumbre significa una dulzura humilde. Y saben, no hay nada más contradictorio en alguien que está hablando de Jesús con una actitud anticristiana. Si yo estoy hablando del Evangelio del Salvador humilde que montó un pollino de asna, que fue humildemente como un cordero a morir en una cruz, pero con una actitud arrogante, es una contradicción. Mansedumbre implica una actitud humilde. Reverencia, dice también, que significa un respeto por la persona, porque yo era como era esa persona. Cuando yo no tenía a Cristo, estaba en tinieblas, estaba en mis pecados, estaba perdido. Y porque la persona lleva la imagen de Dios, a pesar de ser un pecador, se le debe respeto. Y dice Pedro: reverencia, respeto. En última instancia, la suma de mansedumbre y reverencia es amor. Testificar con amor, con un amor humilde, respeto por la persona, con una actitud dulce y humilde. Que el Señor nos ayude.
Porque a veces las personas, en la forma que hablan de Dios, en la forma como se refieren a Dios, nos hieren, nos lastiman, porque están hablando de la persona más importante de nuestras vidas. Y debemos, aun cuando esas palabras son duras, blasfemias, debemos mantener la mansedumbre y la reverencia. Por eso Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No estamos con la licencia de armarnos a favor de la verdad. Es por eso que el cristianismo falso se armó en la historia, en las cruzadas, en la evangelización entre comillas, en forma de una guerra santa. Eso no existe. No es el evangelio. Lo que llevaron esos soldados, llevaron la muerte y la mentira. El evangelismo implica mansedumbre, respeto. Ahora, hay algo que es real, que el evangelio es ofensivo. Es ofensivo el evangelio. Pero nosotros somos portadores del evangelio. El evangelio ofende. Nosotros no debemos convertirnos en ofensores, porque no es lo que dice el pasaje. No dice que debemos ser agresivos, altivos, ásperos, sino todo lo contrario, con mansedumbre y reverencia. Y saben, abunda en el día de hoy un tipo de evangelismo que es muy agresivo e irrespetuoso. Me enviaron una carta de un ministerio que tiene una presencia fuerte en la web, en internet. Me enviaron los requisitos para aquellos que escriben artículos y me llamó la atención una frase. Dice: los artículos deben ser escritos de forma reverente, amorosa y sobre todo con gracia, de manera que la audiencia pueda ser ganada para la verdad. En ninguna manera publicaremos artículos despectivos, discriminatorios ni agresivos. Deseamos ganar a las personas, no espantarlas. Es el espíritu de lo que está planteando Pedro aquí. El apologista y pastor Francis Schaeffer, que era un erudito, una mente brillante, catedrático, y él era un hombre de letras, y él dijo en una oportunidad que si él no podía mostrar el carácter de Cristo en un debate público, no tenía el derecho a presentar el mensaje de Cristo. No tenía el derecho. ¿Por qué? Observen, dice: presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Es decir, la actitud para testificar es clave, pero también es clave el contenido de lo que yo voy a hablar. Yo puedo tener la mejor actitud, pero si mi defensa no defiende el evangelio, la actitud por sí sola no puede ganar a nadie para Cristo. Son las dos cosas: una defensa del evangelio con una actitud cristiana correcta. El mensajero debe ser apto en su carácter y también debe ser apto a la hora del contenido de lo que está hablando. Es por eso que todos los cristianos, según este texto, deben prepararse para presentar su fe de una forma clara. No podemos ser efectivos para Cristo siendo ignorantes de lo que creemos. Presentar defensa, la palabra que usa aquí es la palabra griega apología. Y es toda una materia de los seminarios, apologética o la defensa de la fe. Ahora hay personas que dicen: yo confío en Dios y en el poder del Espíritu. Yo no voy a estudiar la Biblia porque eso es conocimiento humano. Esa es la peor forma de ver el cristianismo. El cristianismo nunca fue efectivo y poderoso a la hora de alcanzar a las personas sin base teológica y doctrinal. Confiar en el poder del Espíritu Santo no es una contradicción con capacitarse teológicamente.
Todo lo contrario, el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios que nosotros hemos estudiado y podemos compartirla. Pedro no está haciendo referencia a una materia técnica, teológica. Es decir, no tienes que salir de este lugar e ir a comprar 5 libros de apologética cristiana para defender la creación, la resurrección de Cristo, aunque eso es muy bueno. Lo que está diciendo aquí es que cuando los cristianos sean confrontados por sus acusadores, ellos sepan poder responder y defender el Evangelio. Eso es básicamente. Los acusadores, según este contexto, eran gente ignorante que se dejaban llevar por el rumor que había en el imperio. Y ya hemos mencionado que se acusaba a los cristianos de cosas tontas. Una de las acusaciones contra los cristianos era: son ateos. ¿Por qué? Porque solo creían en un solo Dios. Los romanos creían en muchos dioses. Los cristianos solo adoraban a un Dios y eran leal a un Dios. El título que se habían ganado, los ateos. ¡Qué contradicción! Los cristianos eran ateos, según las calumnias de los romanos. Dice: tienes que presentarte ante tus acusadores y defender el Evangelio. Romanos 10:14 nos dice que evangelismo sin palabras no es evangelismo. Dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Evangelismo implica una vida, una conducta santa, pero también una predicación, el hecho de anunciar las buenas nuevas de Cristo. Y eso implica una preparación. Poder presentar una defensa coherente, bíblica, de tu fe. Si alguien te pregunta: ¿qué es lo que vos crees? Poder responder bíblicamente. Dice: os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los cristianos se caracterizaban porque hablaban de una esperanza eterna. Eso era algo nuevo en el mundo romano, porque los romanos no tenían esperanza de una vida eterna. Dice: si alguien os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Solamente cito a John Piper. Dice: ¿por qué preguntarán acerca de la esperanza? Porque el deseo de felicidad en el corazón humano es tan fuerte que la única explicación de nuestra voluntad de sufrir por causa de la justicia debe ser algo de esperanza en el otro lado de esta vida. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a sufrir la muerte? Porque tiene esperanza. ¿De qué se trata tu esperanza, cristiano? Y eso le daba la oportunidad a los cristianos de presentar una defensa del Evangelio y presentar un Jesús que murió en una cruz, pero no era un delincuente, no murió por sus culpas. ¿Y por qué murió entonces Jesús en manos de los romanos? Bueno, no murió en manos de los romanos, en un sentido teológico, murió en la cruz, en manos de su Padre. Dios mató a su Hijo en la cruz para no matarnos a nosotros. La ira de Dios descendió sobre la cruz y Jesús, en común acuerdo con su Padre, asumió la culpa de los pecadores. Eso es una defensa del Evangelio. La mayoría de las personas no tienen ni idea de por qué murió Jesús. Era un buen hombre, ¿por qué murió? ¿Por envidia, por los romanos, por los judíos? ¿Por quién? Murió por nuestros pecados, dice la Biblia. Murió en nuestro lugar. Debemos explicar. Entonces debemos seguir el bien con pasión, sin temor al hombre, con una total lealtad a Cristo en nuestros corazones, resolver ser fieles a Cristo. Y finalmente nos lleva a la última razón o directiva, es para hacer un evangelismo efectivo en un tiempo muy difícil, es
tener una buena conciencia, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, otra vez, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Han escuchado ya la frase popular, la gente es mala y comenta, ¿no? Bueno, es la naturaleza de la sociedad. Así funciona la murmuración. Si alguien se propone difamar a alguien, puede lograrlo. Puede lograr que la gente piense mal de fulano porque se ha desatado una infamia, una murmuración. Pero personas pueden quitarse las dudas si es verdad o no, acercándose a esa persona muy de cerca, viéndole y diciendo, no, todo lo que se dice es mentira. Yo lo conozco. Y es lo que está diciendo Pedro. Los cristianos son acusados de malhechores. Es lo que circulaba en Roma. Pedro dice, la única defensa para corregir esto es que ustedes tengan una conciencia limpia de que eso es mentira y vivan de tal forma que contradigan esa mentira. Lo que Pedro establece aquí es asegurarnos de que nuestro sufrimiento no sea por nuestro pecado. Porque es muy fácil, por actitudes pecaminosas, sufrir consecuencias y luego decir, estoy sufriendo por causa de Cristo. Hay que tener una buena conciencia. ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? ¿O estás sufriendo por tus malas actitudes? Debemos ser sinceros. Yo recuerdo cuando me convertí, volví casi flotando en una nube, ¿no? Ignorante, obviamente, por ser recién convertido. Y llegué a mi casa y comencé a hablar como a mí me parecía y comencé a hablarle del Evangelio a mi mamá y cada cosa que decía ofendía a todo el mundo. Y hasta el día de hoy recuerdan, porque tuve que pedir perdón por eso. Mira, mamá, yo no sé todo lo que te tengo que decir, pero solo sé que vos te vas al infierno si te morís ahora. Esa era mi forma de predicar. Pero no le podía explicar por qué se iba al infierno. Bueno, lo que debemos asegurarnos es que si sufrimos sea por causa del Señor y no por una actitud pecaminosa. Es lo que ya Pedro había escrito en capítulo 2, versículo 20. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Qué gloria tiene eso? Bueno, ¿cuántas veces escuchaste cuando eras niño, cuidado al cruzar la calle? ¿Cuántas veces escuchaste, no abras la heladera descalzo? Creo que más de una, ¿no? ¿Y por qué razón tus padres te mencionaban algo una y otra vez, una y otra vez? Porque nos amaban y querían persuadirnos. Pedro tiene esta actitud en las dos cartas, En las dos cartas como que enfatiza algo, pero cuando alguien te enfatiza algo, debe llamar tu atención. Quizás nosotros veíamos a nuestros padres como molestos. Va a ser frío, llévate un abrigo. Ay, yo eso lo escuché cientos de veces. Pero cuando yo no hice caso, dije, uy, ¿por qué no traje el abrigo? Pedro es un padre tratando de persuadir. Es más, en 2 de Pedro 1:12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro casi como un padre dice, no importa si se molestan conmigo, yo les vuelvo a decir las mismas cosas. Pero ya lo sé, Pedro, no me importa. No me importa que lo sepan. Vuelvo a decir las mismas cosas. ¿Y por qué? Porque tenemos la tendencia a autoengañarnos, de sufrir por nuestro pecado y creer que somos héroes de la fe y que estamos sufriendo por la verdad. Dice Pedro, teniendo buena conciencia, es decir, tenemos que probar
delante de Dios que estamos sufriendo no por nuestra culpa, sino por causa de ser fieles a Cristo. Conclusión, Pedro dice, hay una enemistad de Roma contra la iglesia. ¿Debemos dejar de evangelizar? Si sucedería en la Argentina, ¿dejaríamos de evangelizar? Bueno, ¿cómo se logra ser fieles a Cristo en una atmósfera así? Nunca dejar de seguir el bien. Temer a Dios más que al hombre. Con una total lealtad a Cristo en el corazón. Nuestro temor de Dios es la clave acá. Luchar contra el temor del hombre. Si queremos agradar al hombre, no vamos a poder agradar a Dios. Si queremos evitar todo tipo de problemas, no seremos fieles a Cristo cuando testificamos de la verdad. Si queremos ser fieles a Dios, debemos resolver en nuestro corazón santificar el nombre del Señor. Y cuando la gente pregunte sobre tu esperanza, poder presentar una defensa del Evangelio simple, directa, bíblica y con una vida que respalde lo que decimos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Señor, vivimos en un país libre, podemos creer lo que sea y hay libertad de culto, pero Señor, es más allá de reglas y reglamentos estatales, se trata de la verdad. Hay una guerra contra la verdad de parte del diablo, de este mundo. Y Señor, ayúdanos a ser fieles. Y Dios, ayúdanos a compartir el Evangelio con una vida que nos respalde. Señor, ayúdanos a no temer a los hombres. Ayúdanos a temerte a ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.